Hola a todas y a todos. Me presento, mi nombre es Pedro Retamal, soy de profesión abogado y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la copropiedad inmobiliaria. En este sentido, es súper importante señalar que vivir en copropiedad trae siempre consigo una serie de experiencias nuevas, ¿cierto? Tanto para los propietarios, incluso para los arrendatarios, ya que deben someterse obligatoriamente a reglas que fija la propia comunidad, ¿cierto? Que es el reglamento de copropiedad. Por ejemplo, eh, cosas tan sencillas como cuando usted tiene o vive en su casa, se estaciona en cualquier parte, en la copropiedad inmobiliaria no lo puede hacer. Usted con su automóvil no se puede estacionar en cualquier lado, sino que se tiene que estacionar o en su estacionamiento o arrendar eventualmente un estacionamiento a otro propietario que tenga un estacionamiento. Lo mismo las visitas, tampoco se pueden estacionar en cualquier lado, se tienen que estacionar en espacios destinados a visitas. También, por ejemplo, podemos encontrar que tampoco si usted quiere realizar un arreglo, una mejora en su departamento, por ejemplo, no lo puede hacer en cualquier día ni en cualquier hora. Tiene que someterse en este sentido a los horarios que establezca la propia comunidad. Por ejemplo, eh, se usa habitualmente que los fines de semana sean días de descanso y por lo tanto los propietarios no puedan realizar, por ejemplo, arreglos en su casa. También, por ejemplo, no puede tener la cantidad de mascotas que quiera, ¿ya? Eventualmente la comunidad establezca un número de mascotas que se puedan tener. Por ejemplo, hay algunos departamentos que solamente permiten que usted tenga solamente una sola mascota y de raza pequeña, ¿ya? Y si tiene, por ejemplo, 3, 4 mascotas de raza grande, va a eventualmente tener problemas con los demás vecinos y obviamente con el administrador que indudablemente terminará cursando una multa. Por eso hay una serie de consecuencias que trae consigo vivir en comunidad. Por eso es súper importante que todos entiendan las nociones básicas de lo que implica vivir en comunidad. ¿Ya? Ahora yo les voy a presentar una pequeña diapositiva que la vamos a compartir y la vamos a analizar. ¿Ya? Este proyecto se llama Condominio Nuevo Centro 3, ya, esto está ubicado en Linares y es un proyecto para 120 familias. La entidad desarrolladora es la Inmobiliaria y Constructora Nuevo Centro 1 SPA y también cumple el rol, en este caso, también de empresa constructora. En este sentido, es súper importante y lo que nos convoca es entender qué es una copropiedad, ¿cierto? Y la copropiedad es un régimen de propiedad inmueble en la cual coexisten tanto bienes comunes como aquellos de cada propietario. En otros términos, es decir, cada propietario es exclusivo dueño de su unidad, de su departamento y comunero de los bienes de dominio común. Por ejemplo, de plazas, quinchos, piscina, jardines, etcétera. ¿Ya? Aquí confluyen o coexisten dos tipos de propiedades. Su propiedad, su departamento, y también usted va a ser dueño de un porcentaje de los espacios comunes, ¿ya? Obviamente la normativa que rige la copropiedad inmobiliaria es la ley 19.537 y el reglamento de la 19.537. Y también, obviamente, la legislación de urbanismo que resulte aplicable, ¿ya? ¿Quiénes pueden acogerse a la ley de copropiedad inmobiliaria? Esto es súper importante tenerlo presente. Obviamente, en el caso de ustedes, por ejemplo, copropietarios de edificios, también pueden ser condominios, locales comerciales, por ejemplo, los malls, también tienen un régimen de copropiedad inmobiliaria, oficinas, bodegas, estacionamientos, recintos industriales, entre otros, ¿ya? No solamente la copropiedad se aplica o rige para aquellos que viven en departamentos, como pudimos ver también, por ejemplo, rige en locales comerciales. Es decir, la copropiedad inmobiliaria
siempre está muy presente en nuestro diario vivir. ¿Quiénes son parte de la copropiedad inmobiliaria? Evidentemente van a formar parte de la copropiedad los propietarios de las casas, de los departamentos, ¿cierto? Las bodegas, los estacionamientos, los recintos industriales o cualquiera otro sitio que se encuentren en las condiciones anteriormente mencionadas. Todo eso forma parte de la copropiedad. Por ejemplo, también podemos agregar lo que habíamos señalado anteriormente. Si es que existen piscinas, esas piscinas forman parte de la copropiedad, es decir, todos los vecinos, todos los propietarios son dueños de estos espacios comunes. Al igual, por ejemplo, las plazas que están destinadas al común de los vecinos, las áreas verdes, quinchos, también en algunos departamentos existen gimnasios, áreas de recreación. Todos esos espacios forman parte de la copropiedad y del dominio común, ¿ya? Ahora bien, ¿qué bienes son considerados comunes? Como lo anteriormente habíamos señalado. Los bienes que son de dominio común son aquellos que pertenecen a todos los copropietarios por ser necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio. Por ejemplo, además de los que habíamos señalado anteriormente, están los muros, las techumbres, escaleras, ascensores, instalaciones en general. Todos esos son también bienes comunes, ¿ya? Es decir, por ejemplo, nadie podría apropiarse de un ascensor y cobrar una especie de peaje. No, eso no existe en la copropiedad, ya que se entiende que todos somos dueños, todos los propietarios son dueños de una parte de los espacios comunes, ¿ya? Ahora bien, ¿se pueden alterar estos espacios comunes? Sí, en principio podríamos decir que no, ¿ya? Porque un propietario no puede llegar y modificar, por ejemplo, una piscina o un quincho, pero eventualmente sí se pueden alterar los bienes comunes, pero obviamente esto tiene que ser un acuerdo entre todos los copropietarios, ¿cierto? Aquí la diapositiva dice que todas las alteraciones deben sujetarse a lo previsto en el reglamento de copropiedad o, en su defecto, a lo que determine la asamblea de copropietarios. En el fondo, es lo mismo que hemos estado señalando. Como se trata de espacios comunes, si se quieren intervenir estos espacios, evidentemente necesita del consentimiento de todos. Ahora, cuando uno vive en comunidad, va a conocer a nuevos actores, ¿cierto? Habitualmente vamos a escuchar primero copropietarios que obviamente son todos los dueños de los departamentos, ¿cierto? Todos son los copropietarios. Después viene el comité de administración, es decir, los copropietarios van a elegir, van a designar a un comité de administración que los va a representar, ¿ya? Ahí evidentemente se va a elegir a un presidente, a un secretario y a un tesorero, que son aquellos, y estas personas son las que se van a encargar de mantener, evidentemente si existe algún problema, intervenir, mantener y fiscalizar el control de los dineros, ¿cierto? Que no se malversen, malgasten. Y un tercer actor que es muy importante que lo tengan en conocimiento, que es el administrador, ¿ya? El administrador puede ser una persona natural o jurídica, es decir, ustedes pueden contratar una empresa que cumpla los roles de administrador, o pueden contratar a una persona natural que también cumpla el rol de administrador. El administrador, como bien dice la palabra, es el que va a administrar el buen funcionamiento del condominio. También es el que va a actuar de intermediario en caso de que exista algún conflicto entre vecinos, por ejemplo, o algún copropietario que no esté cumpliendo con las reglas, con el reglamento de copropiedad. El administrador eventualmente va a tener que comunicarse con este vecino, con este copropietario, y señalarles las consecuencias que puede tener, por ejemplo, un mal actuar. Por ejemplo, un vecino que haga fiestas habitualmente, meta mucho ruido y eso genere perjuicio, daño, molestia a los demás. Evidentemente el administrador va a actuar aquí de intermediario y va
a comunicarse con este vecino para que se termine esta conducta. Es lo que había señalado en un principio, que vivir en copropiedad y en comunidad trae consecuencias, ¿ya? Hay un aspecto que es muy cómodo, por ejemplo, por lo general el administrador es el que se encarga, por ejemplo, de la seguridad, ¿cierto? Vamos a tener un mayor resguardo de seguridad frente a la delincuencia que existe hoy, por ejemplo, eventualmente. También, por ejemplo, podemos ver que se van a contratar los servicios de jardinería. Existe una serie de actuaciones que va a realizar el administrador que nos vienen a facilitar nuestro diario vivir, pero también, a contrario sensu, vienen otras consecuencias, que por ejemplo usted no puede hacer fiestas a tantas horas de la madrugada, no puede realizar trabajos en los días que usted quiera, por ejemplo, como habíamos señalado anteriormente, sábado y domingo, y festivos. Eh, es decir, vivir en comunidad siempre trae aparejada derechos, pero también trae aparejado deberes, ¿ya? Para con los demás vecinos. Ahora nos vamos a saltar un poquito en las diapositivas y vamos a señalar qué es lo que debe contener un reglamento de copropiedad. ¿Ya? El reglamento de copropiedad debe contener eventualmente las obligaciones a respetar por los copropietarios para asegurar la convivencia, el buen uso y las limitaciones de los bienes de dominio común. También, por ejemplo, se pueden establecer las formas de administración del condominio y los montos de gastos comunes. Ahora también es súper importante hablar del gasto común. ¿Ya? Esto es para aquellos que no han vivido en departamento, esto es todo un mundo nuevo, ¿ya? Porque el gasto común es un gasto que ahora usted tiene que efectuar obligatoriamente, no voluntariamente, sino que obligatoriamente y mensualmente, ¿ya? Y en caso de que usted no cumpla con el pago de los gastos comunes, también trae aparejado una serie de consecuencias jurídicas. Por ejemplo, usted puede, si usted se atrasa en el pago de los gastos comunes, se le puede cobrar un interés por esa morosidad. Eventualmente podría, si usted no paga más de 3 meses, el administrador podría tomar otras medidas, ¿cierto? Ya mucho más gravosas, por así decirlo. Eh, Podría, por ejemplo, cortarle la luz. Y ya si usted, como copropietario, no quiere pagar el gasto común, el administrador perfectamente podría usted iniciar un proceso judicial ante el juzgado de policía local y exigir el cobro a través del tribunal. Es decir, el vivir en comunidad también tiene estas obligaciones y estos deberes que como copropietarios se deben cumplir sí o sí. No se deja al arbitrio de una persona o a la voluntariedad de una persona de que si lo cumple o no. No. El gasto común es una obligación, ¿ya? Ahora, ¿cómo se regulan los gastos comunes? ¿Ya? La ley distingue entre gastos comunes ordinarios y gastos comunes extraordinarios. Los gastos comunes ordinarios son aquellos que se generan para la mantención, la administración, la reparación y el uso de la copropiedad. Por ejemplo, si hay una piscina, la piscina necesita limpieza, necesita tratamientos de cloro, evidentemente va a necesitar un filtro que funcione. Si tiene jardines, va a tener que contratar un jardinero para que mantenga esas áreas verdes. También van a tener que contratar seguridad. Todos esos gastos son gastos comunes ordinarios que son necesarios, ¿cierto? Obviamente para la mantención y el buen funcionamiento del condominio. Por ejemplo, también se deteriora el portón de acceso, de común acceso hacia el edificio. O, por ejemplo, hay una fractura de techumbres y que necesariamente debe repararse. Todos esos gastos van a estar imputados son considerados, perdón, gastos comunes ordinarios, ¿ya? También existen otros gastos.
así como las sumas destinadas a nuevas obras, son calificados por la ley como gastos comunes extraordinarios. Por ejemplo, un gasto común extraordinario. Les voy a comentar una experiencia que tuve con, yo siendo propietario de un departamento. Sucedió que por problemas de presión del agua, hubo rupturas, pero importantísimas, de la red de agua potable de los espacios comunes. En este sentido, eh, habían filtraciones importantes en el sector donde se encontraban los espacios de áreas verdes. Y estábamos teniendo unas fugas de agua, pero impresionante, equivalente a llenar 4 piscinas olímpicas al mes. Teníamos un gasto, pero importantísimo. Eh, un problema muy grave y gastos súper elevados. Por ejemplo, esa reparación aproximadamente costó como 8 millones de pesos. A eso, por ejemplo, nosotros podríamos denominarlo como un gasto común extraordinario, ¿ya? Para que más o menos tengan presente de qué se trata. Son imprevistos que no suceden habitualmente. Por ejemplo, en el caso de la contratación de seguridad, de guardias de seguridad, no es algo extraordinario, sino que es algo normal, es una situación ordinaria. Por eso están imputadas dentro de los gastos ordinarios. Esa es la diferencia que la ley hace entre gastos ordinarios y extraordinarios. ¿Ya? También el reglamento de copropiedad puede fijar otra forma de distribución del monto y plazo para el pago. Ya ningún copropietario, como habíamos señalado anteriormente, puede eximirse de este pago por el hecho de no usar los bienes de uso común. Es decir, una persona que no se bañe en una piscina que exista en el condominio, por ejemplo, eso no lo exime de su responsabilidad de pagar el gasto común. O otro vecino que diga, yo nunca bajo a descansar o a recrearme en los espacios comunes, como por ejemplo la plaza, quincho o piscina, por lo tanto no quiero pagar el gasto común, eso no opera, ¿ya? El gasto común siempre se debe pagar, obligatoriamente. Además, la ley establece que si no se pagan oportunamente los gastos comunes y por ello disminuye el valor de la propiedad o sugiere una situación de riesgo o peligro, el propietario causante responderá de todo daño o perjuicio. Es decir, los gastos comunes están en el fondo destinados a mantener la plusvalía de la propiedad, ya que si usted no las paga, el condominio se va a resultar perjudicado, y es decir, va a perjudicar a todos los demás copropietarios. Por eso es que es súper importante que siempre se pague el gasto común, y no solo que se pague el gasto común, sino que se pague de manera puntual, ya que el administrador destina estos recursos para cubrir los gastos que mensualmente y diariamente se generan en el condominio. Ahora, ¿me pueden cortar la luz si me atraso en el pago de los gastos comunes? Que esta es una pregunta súper habitual, que ya lo toqué anteriormente, pero es muy importante volver a repetirlo. Y la respuesta es sí, ¿ya? El administrador puede suspender el servicio eléctrico si un copropietario se encuentra moroso en 3 o más cuotas con el acuerdo, siempre con el acuerdo del comité de administración del condominio, es decir, con el presidente, el tesorero y el secretario que haya designado y elegido la propia comunidad. También en este sentido siempre se generan obviamente discusiones y conflictos, ya que el propietario afectado lo ve como una medida injusta, pero en realidad no es así, ya que el gasto común, como había señalado anteriormente, es un gasto que está destinado a mantener la plusvalía del departamento, a mantener el buen funcionamiento, la conservación del departamento, y por lo tanto es muy importante que se pague. También existe la pregunta es que si pueden, por ejemplo, cortar el agua. Sucede. En otras, la experiencia que yo he tenido es que en algunos condominios el administrador corta el agua, pero eso es una medida que está fuera de la normativa, ya que cortar el agua trae otros problemas que son de carácter sanitario, ¿ya? Por lo tanto, esa medida no la puede realizar el administrador. Como lo había señalado, hay administradores que por desconocimiento cortan el agua, pero eso no se puede realizar. Eventualmente usted podría interponer hasta un recurso de protección en contra de esta medida. También existe incluso jurisprudencia
de una administración en Santiago que cortó el suministro de agua caliente, ya, a un departamento, y esta persona, este copropietario afectado, interpuso un recurso de protección y la administración tuvo que retomar, tuvo que volver a proporcionar el suministro de agua caliente. Pero sí, lo que sí puede hacer, y que es incuestionable, es su facultad que tiene el administrador de cortar la luz. Eso sí lo puede hacer, ¿ya? Es muy importante que lo tengan claro, porque esto es uno de los principales problemas que se generan en los condominios. Son cosas obvias, pero que en la práctica en todos los condominios sucede, que hay algún o un cierto porcentaje de copropietarios que no cumple oportunamente el pago de los gastos comunes, ¿ya? Por eso es siempre es tener claro, antes de ir a vivir a un condominio, entender las consecuencias que tiene vivir en copropiedad y bajo el régimen de copropiedad inmobiliaria. Ahora, también otra consulta que es súper habitual es si puede tener animales en su departamento. Y la respuesta también puede ser sí o no. Y todo va a depender del reglamento que determine la propia comunidad. Por ejemplo, les voy a comentar otra experiencia. En el departamento donde yo vivía, se estableció la posibilidad de que pudiésemos tener una sola mascota de raza pequeña, ¿ya? También existen otros departamentos donde se prohíbe tener animales, que también puede ser, no está fuera de la norma. Si la propia comunidad fija y determina esa regla, los demás tienen que someterse a esta normativa, ¿ya? ¿Y quién resuelve los problemas que surgen en la comunidad? Eh, Evidentemente, incluso ya también lo habíamos tratado anteriormente, todos los problemas que surjan en la comunidad, en primera oportunidad, tendría que conversarlo el administrador, ¿cierto? Directamente con el copropietario. También el comité de administración puede intervenir y es muy importante que también intervenga, ¿ya? En los problemas que surjan entre la comunidad, eso es súper importante, tener un administrador involucrado con los vecinos y un comité de administración involucrado con los vecinos es muy positivo, ¿ya? Pero en la eventualidad que existan problemas que no se pueden solucionar, por ejemplo, un vecino lleva un año sin pagar los gastos comunes y se ha mantenido con este vecino una serie de reuniones, se le han dado una serie de facilidades y aún así no cumple, esto puede derivarse a instancia judicial y la entidad encargada de revisar estos asuntos son los juzgados de policía local y también eventualmente se podría recurrir a juez árbitros, ¿cierto? E incluso también existen algunas facultades de la municipalidad para poseer atribuciones perdón, la municipalidad también tiene atribuciones para resolver casos de convivencia en condominio. Pero, por ejemplo, en el caso de que yo había estado hablando de los gastos comunes, usted lo puede exigir coercitivamente a través de tribunales. Esa es la institución competente para revisar estos casos. Y eventualmente, si usted no paga y existe una sentencia que lo condene, esto es igual que usted cuando no le paga a una casa comercial. Eventualmente podrían embargar sus bienes, rematarlo y con el producto de ese remate que se paguen los gastos comunes, ¿ya? Por eso que es súper importante tener claro, muy claro, que los gastos comunes es una obligación y un deber de todos los vecinos que puntualmente deben cumplir. Me gustaría